Bendiciones divinas, amada familia de luz. Bendiciones en el eterno ahora. ¿Quisieras conectar con la magia de la vida que nos guía exactamente al lugar y el momento oportuno para que sucedan los eventos milagrosos? Como en la siguiente parábola para trascender la autocrítica. Isabela estaba agotada. Había tenido un día intenso. Manejando en el camino a casa, acababa de terminar su llamada telefónica con Leslie, su hijita de 5 años, quien ya le estaba esperando inquieta y hambrienta. Al que no deseaba ver en esos momentos de agotamiento y frustración era Leonardo, quien ya estaba furioso porque era demasiado tarde. Aparte de esto, tal vez la mayor frustración era que ella sabía que no estaba siguiendo su propio camino, su propia guía interna. Llevaba meses sintiéndose obligada y presionada para cumplir las expectativas de los demás. Estaba descuidándose a sí misma. Recordó el tiempo cuando conoció a Leonardo. Se sentía independiente, libre. Hacía tiempo que ya no sentía esa energía, ese fuego interno que la impulsaba, esa suave brisa en su interior que le hacía sentir profundamente el goce de vivir único, el que se siente solamente cuando uno está escuchando verdaderamente a la vida hablarnos por dentro, el que se siente cuando uno está en armonía y sincronía con los tiempos. Es en este estado de ser cuando uno aparece justamente en el lugar adecuado, en el momento preciso, donde las coincidencias parecen más bien diosidencias. Así había conocido a Leonardo, un encuentro radiante. Si lo hubieran planeado, jamás se hubieran encontrado. Isabela pensó en la fuerza del destino. ¿Cómo quisiera regresar a ese momento? Sentir desde muy dentro esa poderosa fuerza de la vida, sabiendo que está actuando a su favor, dándole la oportunidad de realizar lo que tanto había soñado. Isabela ya no sentía esto y no sabía si culpar a Leonardo, a la vida o a sí misma por haber perdido esa magia. Y peor aún era su resignación, pensar que esos tiempos jamás volverían. El pensar que había perdido esa conexión con la vida le parecía a Isabela frustrante, la oprimía, la deprimía. ¿Cómo volver a ese estado de fluidez y felicidad constantes? ¿Cómo tener esa sintonía con las fuerzas universales? Esa concordancia con la vida, esa danza con aquello que parecía invisible, pero que le hablaba, la guiaba, la dirigía. Teniendo esto, teniendo tan solo esto, Isabela sabía lo sabía desde muy dentro, que tenía todo. Sabía que realmente tenía todo. Y perderlo era perderlo todo. Y ahora lo estaba perdiendo. Por enfocarse en llevar una vida normal, entre comillas, había perdido su espontaneidad y su sentido interno de orientación y guía interior.
Poco antes de llegar a casa, sabiendo que no quería entrar y sentirse aún más presionada, Isabela se estacionó a un lado de la carretera, con el volumen de la música a más no poder, y golpeando el volante con las ventanas y puertas cerradas, ni ella misma escuchaba lo que gritaba furiosa al volante con las ventanas y puertas cerradas. Ni ella misma escuchaba lo que gritaba furiosa contra sí misma. No se dio cuenta cuánto tiempo estuvo ahí descargando sus culpas, hasta que de pronto sintió la presencia de alguien a su lado. Era Leonardo, quien tocaba fuertemente en la ventana. Isabela se arregló el pelo, se limpió las lágrimas, bajó el volumen de la música y abrió la ventana. ¿Estás bien?, le preguntó Leonardo alarmado. Leslie, en los brazos de su padre, lloraba también. ¿Cuánto tiempo llevan ahí?, preguntó Isabela. No escuchó la respuesta. En un instante pasaron por su mente los pensamientos críticos y autolimitantes con los que constantemente se estaba lastimando a sí misma. Quizá por la energía que ya había descargado o por el susto de haber sido sorprendida en esas circunstancias autolacerantes, Isabela comenzó a salir del trance hipnótico en el que se sentía atorada y aprisionada. Ese ruido dentro del coche le reflejó todo el ruido interno que la limitaba. Era todo su condicionamiento externo que la llevaba a seguir los patrones y creencias sociales bajo los que se sentía presionada, en vez de seguir su centro, su guía interna, la voz interior que ya no escuchaba. En aquel entonces sí escuchaba la melodía interna. Ahora solo había ruido externo, que también alborotaba su orden y armonía internos. Isabela tomó una decisión determinante, a cambiar de enfoque. Quizá todavía estaba a tiempo. Este incidente había marcado su límite. La divinidad nos está hablando, guiando y abriendo puertas adentro y afuera. Escúchale desde el silencio interno. Culpándonos o culpando a otros, solo cerramos esas puertas. Deseándote una vida llena de sincronía, con amor, luz y bendiciones, Gildy Bardavid.